Nos empezamos. Buenos días a todos. Hoy la sesión de la plataforma de formación continuada de diagnóstico por imagen va a cargo de la doctora Ana Blanco, que es radióloga del Hospital Morales Meseguer de Murcia, tiene amplia experiencia en radiología osteomuscular y forma parte además de la unidad de radiología de urgencias. Nos va a hablar de la hemorragia aguda intestinal en la urgencia. Así que cuando quieras, doctora Blanco. Muchas gracias, Noemí. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar con este tema. Los objetivos van a ser discutir el manejo de la hemorragia digestiva aguda en la urgencia, revisar las ventajas y limitaciones de las técnicas de diagnóstico y tratamiento que disponemos, que son endoscópicas y radiológicas, y como radiólogos, pues centrarnos en el papel del TC, los hallazgos que podemos ver en la hemorragia y revisar algunos escenarios clínicos de cómo podemos plantear el manejo de estos pacientes. Me voy a centrar solamente en el manejo de la hemorragia aguda, en la urgencia, para manejos más, ¿no? para una lectura detallada bueno, y del manejo en otros escenarios, pues aquí hay abundante bibliografía entre algunos de los radiológicos, pues estos artículos muy interesantes y muy buenos, y bueno, y destacar sobre todo el de mis amigos y mentores de SERAO. Y también hemos revisado, porque este trabajo pues, fue a raíz de revisarlo con la unidad de endoscopia del hospital, y entonces pues lo que son las guías, ellos utilizan las guías de la Sociedad Europea de Endoscopias, pero bueno, también revisamos la británica, americanas y las guías también japonesas. Entonces, ¿cuál es el problema con el que nos enfrentamos? Bueno, pues la hemorragia digestiva es una patología frecuente. Es más frecuente la hemorragia digestiva alta, con una incidencia aproximada pues, entre unos 50 a 150 pacientes por 100.000 habitantes año. La hemorragia digestiva baja es menos frecuente y se suele dar en gente más mayor y con comorbilidades. Y la de intestino delgado o media es bastante infrecuente. En un 5 a 10% de los casos va a provenir de ahí. La mayoría de los casos resuelve espontáneamente, el paciente se estabiliza y puede ser estudiado de forma, digamos, demorada, pero a veces puede ser masiva y mortal. Entonces, el tratamiento efectivo depende de que identifiquemos dónde está el paciente sangrando e ir a tratarlo. Entonces, para esto necesitamos un manejo multidisciplinar. Tenemos que contar con los urgenciólogos, que son los que reciben a estos pacientes en la urgencia, y enseguida también el papel de los endoscopistas. Nosotros, radiólogos, tanto diagnósticos como intervencionistas, y aunque sea ahí en un poquito segundo más plano, pero desde luego el cirujano tiene que estar avisado, sobre todo en los casos graves, y por supuesto el anestesista y la unidad de cuidados intensivos. Cuando un paciente viene sangrando, lo principal de todo es su manejo clínico, desde luego la estabilización. Y necesitamos saber en ese momento si necesita una prueba diagnóstica y cuál es esa prueba. Bueno, pues eso va a depender de qué prueba le vamos a realizar, dependerá de dónde creamos que sangra, y si la necesita inmediatamente dependerá de cuánto sangra el paciente. Entonces, ¿de dónde sangra el paciente? Bueno, pues la distribución clásica y la que se utiliza desde luego en la urgencia es la hemorragia digestiva alta. El paciente sangra proximal al ángulo de Treitz, entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz, y la hemorragia digestiva alta es aquella que se produce distal al ligamento de Treitz. Y esto es lo clásico porque era lo que podíamos diagnosticar con las técnicas de endoscopia digestiva alta y con la colonoscopia. Si el paciente sangraba del intestino medio, es lo que se conoce como la hemorragia oscura, ¿no? Que no vemos con esas dos técnicas. Sin embargo, pues se puede diagnosticar con técnicas radiológicas que nos permiten ver orígenes en el intestino medio, y también hoy en día pues, con técnicas de endoscopia, de cápsula endoscópica y enteroscopia.
Y ese sangrado medio es el que se produciría entre la ampolla de Vater y la válvula iliocecal. Bueno, y esa clínica, ese paciente que viene sangrando, que viene bien con hemorragia digestiva baja, va a presentar una manifestación clínica. La hematemesis es el paciente que viene vomitando sangre, indica que el sangrado es superior, es una hemorragia digestiva alta. El paciente que viene con melena, la melena es la sangre que ha tenido tiempo de pasar por el tracto digestivo, pero también su origen va a ser el tracto digestivo superior en prácticamente un 90% de los casos. En un menor porcentaje puede venir del intestino medio y es bastante raro que venga del derecho. Luego estos dos, la hematemesis y la melena, son síntomas de hemorragia digestiva alta. Cuando el paciente viene con hematoquecia, con sangrado en las heces o rectorragia, el origen va a ser colorectal y también puede venir del intestino delgado más distal. Pero aquí tenemos que recordar que el paciente que viene con hemorragia masiva y compromiso hemodinámico puede venir con hematoquecia y rectorragia y sin embargo el origen va a estar en el tracto digestivo superior hasta en un 15% de los casos. Y en un menor porcentaje puede venir también del intestino delgado. Y esto es muy importante. Como por ejemplo en este caso, fijaos, era un paciente que vino con un sangrado hipotenso en shock y veis cómo todo el colon estaba repleto de sangre, ¿no? Está contenido denso y sin embargo también lo está el estómago porque el paciente tenía un ulcus duodenal gigante. O sea que se manifestaba con hematoquecia, rectorragia, pero el origen era un ulcus duodenal. Y necesitamos tratarlo en ese momento, una vez que sabemos que el origen es superior o inferior, o eso sospechamos. Bueno, pues eso va a depender de si el paciente tiene un compromiso hemodinámico o no. Viene con taquicardia, hipotensión o con necesidad de transfusión de altas cantidades de concentrados de hemátiles, entre 4 y 5. Ya la pérdida de 500 mililitros de sangre al día produce taquicardia e hipotensión y de más del 15% de sangre produce shock. Y estos son los pacientes que vamos a tener que tratar inmediatamente. ¿Cuáles son las causas de la hemorragia digestiva? Bueno, son muchísimas. En la hemorragia digestiva alta, recordar que el ulcus péptico sigue siendo la mayor causa en el 60% de los casos y hoy en día muy asociada pues, a la toma de AINES. En pacientes con cirrosis son las varices la causa más frecuente y otras causas pues, son tumores, Mallory Weiss, en fin, muchas el de la foie, displasia. Y pongo aquí en amarillo la fístula aortomesentérica porque como veremos más adelante, cuando un paciente tiene una sospecha, cuando tiene un antecedente de un aneurisma aórtico o de una cirugía de aneurisma, y viene con un sangrado digestivo, hay que tener este diagnóstico como primera sospecha clínica y proceder inmediatamente a realizar un angioTAC, como vamos a ver. En la hemorragia digestiva baja, la causa más frecuente son las diverticulosis, que son difíciles de ver el sangrado tanto para endoscopistas como para nosotros. Es difícil ver sangrado activo en divertículo y sin embargo es una causa muy frecuente de hemorragia digestiva baja. Y la angiodisplasia. Todo tipo de colitis, enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer, etc. Y en la hemorragia digestiva media, que es aquella que bueno, procede del intestino delgado, mucho menos frecuente. En pacientes más jóvenes, la enfermedad inflamatoria intestinal, el divertículo de Merkel, la neoplasia y el de la foie. Y en más mayores gana la angiodisplasia y tener en cuenta esto también la enteropatía por AINES. Por supuesto, neoplasia, de la foie y otras causas más infrecuentes. Como veis, hay muchas causas. Y las pruebas diagnósticas, como hemos visto, bueno, pues las dos principales, las técnicas endoscópicas, que la ventaja que tienen es que permiten un diagnóstico y un tratamiento, excepto la cápsula endoscópica que es solo diagnóstica. Como veis aquí, por ejemplo, esto es una típica para los endoscopistas, una imagen típica de una lesión de la foie.
Es una malformación, ¿no?, arterial, submucosa, que vemos cómo se ve perfectamente con la endoscopia, se trata y el paciente pues se ha resuelto el problema. Las limitaciones que tiene es que solo pueden tratar lesiones que estén en la luz y en la mucosa, ¿no? Eso es la limitación de la técnica endoscópica. Las técnicas radiológicas son fundamentalmente de diagnóstico, el angioTAC, mientras que las técnicas vasculares de radiología intervencionista permiten además el tratamiento. Como inconvenientes, bueno, la radiación y la necesidad de usar contraste. Esto, pues, tenerlo en cuenta en pacientes alérgicos o con una insuficiencia renal grave. Que bueno, eso hay que verlo, pues los pros y contras en el contexto de un paciente que está sangrando. La gastroscopia y la colonoscopia son las dos técnicas fundamentales en el sangrante, digamos, agudo. La gastroscopia en los pacientes con hemorragia digestiva alta y la colonoscopia en la hemorragia digestiva alta. La gastroscopia tiene algunas limitaciones que vamos a ver ahora en estos casos, sobre todo cuando vienen sangrados de la papila. Hemos dicho que los endoscopistas no pueden tratar más allá de la mucosa o de lo que es luminal. Entonces, si viene más allá de la papila, bien de la vía biliar o del páncreas, ellos no van a poder tratar estos sangrados. Pacientes con cáncer, con bypass gástrico y fístula aortoentérica. Pacientes muy chocados, pues bueno, pasaría un poco lo mismo. En cuanto a la hemorragia digestiva baja, el principal problema de la colonoscopia es que necesita una preparación colónica y entonces necesita horas de preparación. La cápsula endoscópica y la enteroscopia son para el diagnóstico de la hemorragia de intestino delgado y no se utilizan en el contexto del sangrante agudo en la urgencia. En cuanto a las pruebas radiológicas, la prueba Princeps diagnóstica, el angioTAC, permite diagnóstico de una causa vascular del sangrado, de lesiones extraluminales y permite un estudio abdominal completo. Puede ser importante para el manejo de estos pacientes, ¿no? Saber si tienen metástasis en el caso de un tumor, etc. La limitación que tiene es que permite detectar sangrado activo si el paciente está sangrando a un rango mayor de 0,3 a 0,5 mililitros por minuto. Por debajo de esto tendría limitación para la detección del sangrado. En cuanto a la angiografía por sustracción digital y la embolización, permite el diagnóstico y tratamiento de una causa vascular y es menos sensible para la detección del sangrado que el angioTAC. Como veis, necesita rangos de sangrado entre 0,5 y 1 mililitro por minuto. Entonces, debemos recordar que muchas veces estos sangrantes digestivos tienen sangrado intermitente, entonces es posible que con el angioTAC tampoco podamos ver en ese momento el sangrado, recordemos esto. Si los endoscopistas han utilizado agentes hemostáticos o adrenalina, también es posible que no detectemos el sangrado activo. Luego también es muy importante el tiempo que transcurre entre que el paciente ha sangrado, ha venido con esa hematemesis o esta rectorragia masiva y el momento en el que le hacemos el angioTAC. Cuanto menos tiempo pase, más fácil va a ser que veamos ese sangrado. Y luego, como hemos visto, sangrados que sean menores de esta ratio de 0,3 mililitros minuto pueden no ser detectados por nuestras técnicas de imagen. La CT-enterografía y la gammagrafía pues no se utilizan en el contexto de la urgencia, esta necesita preparación y la gammagrafía, bueno, pues es muy sensible, pero no se utiliza ya hoy en día en el contexto urgente, del sangrante urgente. Nuestra técnica Princeps radiológica, el angioTAC, ¿cómo lo realizamos? Bueno, esto estaréis todos ya súper acostumbrados, pero por mencionarlo dentro de esta charla, no debemos administrar contraste oral positivo porque puede enmascarar la extravasación del contraste intraluminal. Debemos realizar una técnica multifásica, empezar por una fase sin contraste o si disponemos de un TAC dual, aquellos centros que puedan, que lo tengan, se puede realizar una fase sin contraste virtual
con lo cual, bueno, vamos a radiar menos al paciente porque nos vamos a evitar esta primera fase, aunque se suele hacer con baja dosis. Se hace siempre porque puede haber contenido intestinal hiperdenso, bien por pastillas, cuerpos extraños, fecalitos, etcétera, que pueden confundir con focos de sangrado. Entonces, por eso necesitamos siempre esta fase basal. Luego una fase arterial, que se hace normalmente con bolus tracking, que permite definir la anatomía vascular, detectar lesiones vasculares, detectar el origen arterial del sangrado y también tumores hipervasculares. Luego va a haber una tercera fase, que es la fase venosa portal, que esta es fundamental, sabéis, para el abdomen, nos va a permitir ver el realce, ya no solo de la pared de las asas, sino también del resto de vísceras abdominales. Nos va a permitir también distinguir posible sangrado venoso y estas dos fases, la fase arterial y la venosa, sabéis que son las que nos permiten decir que existe un sangrado activo. También muy importante la reconstrucción SMIP para ver la anatomía vascular, que es fundamental para los radiólogos intervencionistas en caso de que sea necesaria una embolización. ¿Y cuáles son los hallazgos? Bueno, el sangrado activo, que ese es digamos, el signo específico de que el paciente está sangrando, y podemos a veces, como hemos visto, a veces son sangrados intermitentes, ver signos de sangrado reciente sin extravasación. Y lo que vamos a ver son coágulos y sangre fresca intraluminal. Este es el típico ejemplo de el sangrado activo, ¿no? El que todos conocemos. Vemos, este es un paciente que venía con una inestabilidad hemodinámica, venía con hematemesis franca. Tenemos nuestra fase basal, donde se veía contenido ligeramente denso, pero bueno, por encima de 30 unidades Hounsfield. Sabéis que la sangre fresca no coagulada, diluida con el contenido gástrico, pues normalmente ronda en torno a los 30 a 45 unidades Hounsfield. Y luego vemos aquí un contenido muchísimo más denso en la segunda porción duodenal, bulbo segunda porción. Esto es lo que se conoce como el coágulo centinela, es sangre coagulada que se localiza cerca del sitio de sangrado. Bueno, pues ya tenemos datos de que existe sangre, y cuando hacemos nuestra fase arterial y la fase venosa vemos cómo existe una extravasación de contraste, un jet dentro de la luz del duodeno de la misma densidad que la aorta, y que en una fase más tardía venosa cambia de morfología e incluso aumenta de densidad, como veis es más denso que la propia aorta. Esto es signo específico de sangrado activo en este paciente que tenía múltiples ulcus duodenales que estaban sangrando. Pero a veces, bueno, el paciente puede venir en la misma situación, chocado, inestabilidad hemodinámica, como veis aquí, volvemos a ver en la fase basal un montón de sangre fresca, rellenando tanto el estómago como rellenaba todas las asas de intestino delgado, incluso llegaba hasta el recto. Veis también la dilatación. Bueno, esto pasa por lo que se conoce como el efecto catártico de la sangre. La sangre hace que se estimule la peristalsis y entonces que llegue al intestino más distal, y además vamos a ver que son asas que están dilatadas por ese efecto catártico. Este paciente, sin embargo, no pudimos demostrar sangrado activo porque había sido tratado previamente por los endoscopistas con clips hemostáticos, y veis cómo pues, no vimos sangrado activo, pero sí veíamos una irregularidad de la arteria gastroduodenal. Cuando un paciente viene sangrando y el origen está en el antro o en el duodeno proximal, esta va a ser la arteria responsable. Y aunque no se vea el sangrado activo, sí que está indicada la embolización. Entonces vamos a ver algunos escenarios clínicos de la hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Como hemos dicho antes, úlcera péptica, la principal causa. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Como hemos discutido hace un momentito, el paciente que viene sangrando de hemorragia digestiva alta, todas las guías dicen gastroscopia como primera prueba. Permite el diagnóstico, alta sensibilidad y especificidad, y permite un tratamiento efectivo en la mayoría de los casos. Siempre es a la primera prueba.
Entonces, ¿qué pasa si el paciente no? A veces la endoscopia tiene limitaciones, que como hemos visto antes. Entonces, es en esos casos donde si los endoscopistas no han logrado, digamos, el origen no lo pueden tratar o la hemostasis no es apropiada, no pueden, pues entonces tendría ya papel la embolización. Es aquí donde los radiólogos vasculares tienen un papel muy importante y la cirugía se reservaría a los casos en los que la embolización fracasa o no está disponible. Pero existen otros escenarios donde la endoscopia ni siquiera va a poder hacer este tratamiento de entrada, como son estos que vamos a revisar: la hemobilia con hemosucus y el hemosucus pancreático, el bypass gástrico, el carcinoma gástrico y la fístula ortoentérica. En estos la endoscopia tiene limitación. Por ejemplo, este es un caso, ¿no? Un sangrado persistente, como hemos dicho, entraron los endoscopistas, intentan tratar, ven que tiene un ulcus, este paciente tiene un ulcus gigante en el bulbo duodenal y ya dicen ellos, inyectan adrenalina, que en caso de resangrado no es posible el tratamiento endoscópico, que habría que avisar al vascular o al cirujano. Este paciente lamentablemente, bueno, resangró de forma masiva y veis, es muy parecido al que os he mostrado antes de los clips. En este caso solo habían inyectado adrenalina, no vemos sangrado activo, pero sí vemos esa irregularidad de la arteria gastroduodenal que era subsidiaria de embolización. En este caso, aunque no se vea sangrado activo en esta localización, las guías ya dicen que la embolización empírica debe ser el tratamiento. De hecho, esto es un metaanálisis publicado recientemente en AJR. Este es otro paciente donde la endoscopia, también un paciente con un sangrado muy importante, vieron lo mismo, un ulcus gigante, dijeron que no era tratable, pero este caso ni siquiera pudo llegar a tratamiento endovascular o a cirugía, porque el paciente, como veis, se chocó, nos llamaron rápidamente, el paciente estaba perforado con una hemorragia masiva, llenando toda la hemorragia activa en el duodeno. Veis también la arteria gastroduodenal filiforme, pero procedía de aquí seguramente el sangrado, pero con este paciente no se pudo hacer nada por su situación. Como veis, a veces la hemorragia puede ser desgraciada y el paciente puede fallecer. Otra limitación de la endoscopia digestiva alta, en este caso un hemosucus pancreáticos, era una señora que le estaban haciendo la endoscopia y ven un efecto de masa en la papila, la ven sangrando activamente, nos llama rápidamente y en este caso el angiotac es muy útil para ver que esa masa correspondía a una lesión hipervascular, tenía otras múltiples lesiones y al final fueron metástasis de un carcinoma renal que se había intervenido 10 años antes. En esta paciente tuvo que ser sometida a cirugía. Otra limitación de la endoscopia, el bypass gástrico. Ellos, bueno, no pueden acceder a la asa biliopancreática con la gastroscopia. Entonces esto era un paciente donde nos pasó eso, un paciente con un antecedente de un bypass, como veis su estómago excluido, esto era un TAC previo de control. El paciente había sido operado y de repente empieza con un sangrado que se inestabiliza. Entonces los endoscopistas no podían acceder a esa parte del asa biliopancreática, nos pidieron un TAC urgente y veis cómo el estómago excluido se había distendido totalmente por contenido hiperdenso que estaba también presente en otras asas. Y en este caso sí que pudimos demostrar que existía un sangrado activo en el duodeno que para los endoscopistas no era accesible y tuvieron que entrar los vasculares y embolizar en la arteria gastroduodenal. El cáncer gástrico, otra limitación. Los endoscopistas pueden hacer técnicas puente con hemospray, o sea, pueden intentar frenar el sangrado. Esta era otra paciente que sangró de forma muy importante, se inestabilizó, sabíamos que tenía un carcinoma infiltrante que estaba rodeando, el angiotac demostró muy bien cómo rodeaba la arteria esplénica, la arteria era muy irregular, no vimos sangrado activo, pero también tenía un infarto esplénico y los radiólogos vasculares entraron y embolizaron la arteria esplénica y frenó el sangrado de la paciente.
Y el último caso, como hemos visto, este es un caso cedido por mi querida amiga y compañera, la doctora Elena Martínez Chamorro del Hospital 12 de Octubre, muy bonito porque es el de la fístula ortoentérica. Así que aquí sí que, como os he comentado antes, ante un paciente con una sospecha de que tenga un antecedente de un aneurisma o de una intervención de un bypass aórtico y venga sangrando, esto es lo que puede pasar si entramos con la endoscopia. En este paciente venía sangrando, se le hizo una endoscopia y los endoscopistas de repente encuentran un boquete grande, un sangrado masivo, y el paciente tuvo que ir a quirófano. La endoscopia incluso puede desprender el coágulo y ser fatal. Entonces, en estos casos, lo que hay que ir en este tipo de pacientes directamente al angiotac. Y de angiotac, si demostramos, ¿no?, la presencia de una fístula, ir a la cirugía. La presencia, el signo más específico de fístula, pues es ver el extravasado activo. De todas maneras, como en este caso, ¿no?, de una fístula ortoduodenal. Sin embargo, como en este caso nuestro, de nuestro hospital, a veces es posible que no demostremos ese extravasado, lo que no quiere decir que no haya fístula. En este caso era un paciente que se había operado de un bypass aortobifemoral y 4 años después viene con hematoquecia e hipotensión. Y veis cómo se había desarrollado un tejido inflamatorio sólido alrededor del bypass, y veis una dilatación, una protrusión en el bypass, se había erosionado y estaba en contacto con el apéndice. Este paciente se operó y se demostró una fístula aortoapendicular. Por lo tanto, en la hemorragia digestiva alta sí que está indicada la gastroscopia, excepto de primera instancia, si existe antecedente de aneurisma o injerto aórtico, un angiotac primero. Y en el caso de que existan limitaciones para el tratamiento endoscópico, la embolización siempre como primera técnica, con un angiotac previo para dar un mapa vascular, si es que nos permite el estado del paciente, y la cirugía solo se reservaría para los casos en que la embolización fracase o no esté disponible. Y en cuanto a la sospecha de hemorragia digestiva baja, hemos visto que las causas más frecuentes son la diverticulosis y la angiodisplasia, más luego otras múltiples colitis, etc. Aquí sí que las guías, incluso las guías de los endoscopistas, dicen que vamos a actuar dependiendo de si existe inestabilidad hemodinámica o no. Todas las guías concuerdan en que si el paciente viene hemodinámicamente inestable, lo primero que hay que hacer es un angiotac. Aquí sí, ninguna técnica endoscópica. Si el angiotac demuestra sangrado activo, entonces podremos ir a la embolización, si es que la tenemos disponible, y tiene que estar disponible en menos de 60 minutos, en aquellos centros donde esto se pueda llevar a cabo. Si el angiotac no demuestra sangrado activo, entonces se realizaría una endoscopia digestiva alta, porque hemos visto que la causa puede estar en el tracto superior. Sin embargo, para el paciente hemodinámicamente estable, y muchos logran estabilizarlos, la colonoscopia, dicen todas las guías, que es la siguiente técnica. Sin embargo, como hemos dicho, hace falta preparación colónica y esto supone horas, y hay pacientes que a lo mejor no toleran muy bien dicha preparación. Si no se prepara el colon, la sensibilidad de la colonoscopia disminuye muchísimo y su tratamiento es poco eficaz. Entonces, aquí es donde decimos, ¿por qué no el angiotac? Y realmente el angiotac tiene muchísimo papel, está disponible, es rápido, no requiere preparación intestinal, y en ese tiempo en el que estás preparando al paciente, pues puedes detectar sangrado activo u otras lesiones, ¿no? Pues en este caso, fijaos, solo las guías de la ACR son las que contemplan en un paciente que está estable, pero esperando a esa colonoscopia, que el angiotac sería apropiado, al igual que lo es la colonoscopia. Entonces, este sería el algoritmo que podríamos proponer. Si el paciente está estable y la colonoscopia va a ser rentable, pues se le puede ingresar y ya se le estudia de forma arreglada con técnicas endoscópicas. Pero si el paciente, pese a que lo hemos estabilizado, tiene sospecha de hemorragia rápida y nos preocupa, entonces sin duda el angiotac tendría su papel, tal y como dicen las guías de la ACR.
Esto es un paciente estable, fijaos, pues nada, se le ingresa, colonoscopia, veis, los endoscopistas ven muy bien todas estas angiodisplasias, las tratan y el paciente pues se ha solucionado. Sin embargo, este es otro paciente que llega a la urgencia, viene con una rectorragia muy importante, con hipotensión, pues aquí tenemos que esperar horas para hacerle la colonoscopia, pues no, hacemos un angiotac y vemos cómo hemos demostrado, fijaos aquí, era un divertículo sangrante, que no es fácil verlo sangrando activamente, y este paciente estaba muy inestable y se llevó directamente a quirófano. Pero también puede pasar, pues esto, podemos ayudarles, este era otro paciente que venía con hematoquecia, que se sabía que tenía un cáncer de colon derecho, que para la endoscopia incluso no era, o sea, no era accesible llegar, bueno, estaba en el colon derecho, pero pasar más allá del carcinoma. Pues aquí el angiotac nos ayudó muchísimo para ver cómo el sangrado, detectamos un sangrado activo y además venía del intestino medio. Entonces, otro papel muy importante en estos pacientes, que la hemorragia puede venir del intestino medio. Este paciente pues se embolizó porque no era accesible a técnica endoscópica en ese momento agudo. O en este caso nos podemos encontrar tumores. Entonces en esto el TAC puede ayudar mucho, ¿no? Este era un caso de un GIST, ¿no? Para el intestino medio pues muy útil. Pero incluso en otros casos como este, donde la colonoscopia ya les podemos decir al endoscopista, oye, este paciente vas a tener dificultad porque es que tiene una hernia, que en este caso de hecho ellos no pudieron pasar a través de la hernia inguinal donde se metía el colon, y el paciente tenía un tumor que, bueno, en ese momento no estaba sangrando activo, pero el paciente se había venido con hematoquecia y además pues el TAC nos permitió ver que, bueno, que además tenía metástasis, y entonces esto también puede variar, ¿no? La decisión de los médicos de decir, oye, pues a lo mejor limitamos el esfuerzo terapéutico, ¿no? En el paciente. Entonces, como key points en la hemorragia digestiva baja, todas las guías, lo que son guías endoscópicas, dicen que ante la inestabilidad hemodinámica en un paciente con hemorragia masiva, ahí sí que el angiotac es la primera técnica. La gastroscopia, si el angiotac no detecta causa o el paciente no detecta la causa, y la embolización si el angiotac detecta la causa. Eso lo dicen las guías de endoscopia. Y en el paciente estable, colonoscopia con preparación colónica. Aunque aquí sí que, como hemos dicho, el angiotac, si hay sospecha de sangrado significativo, aunque el paciente esté estable, si el paciente nos preocupa o si la colonoscopia tiene limitaciones. Por tanto, como conclusiones, pues decir que en el diagnóstico de la hemorragia digestiva es imprescindible una colaboración estrecha entre los médicos que están tratando a estos pacientes, en la urgencia urgenciólogos, endoscopistas y radiólogos, tanto diagnósticos como intervencionistas. Los cirujanos deben estar alerta en casos de hemorragia masiva cuando el tratamiento endoscópico y la embolización fracasan, y que el angiotac está indicado en la hemorragia digestiva aguda, en la alta, previo a la embolización o cirugía, cuando el tratamiento endoscópico no es posible, y en los casos en los que hemos visto que puede estar limitada la endoscopia. De primera línea, primero de todo angiotac en la fístula aortoentérica, en la sospecha de fístula endotérica, y en la hemorragia digestiva baja, cuando el paciente viene con compromiso hemodinámico, pero si el paciente está estable, también si sospechamos un sangrado importante. Esas serían nuestras conclusiones. Y fijaos que pese a las ventajas del angiotac, pues este no se incluye como técnica diagnóstica de primera línea en las guías que utilizan los endoscopistas, salvo en el caso de la hemorragia masiva en paciente inestable. Entonces, bueno, se dice que son necesarios más estudios que demuestren su rentabilidad en la toma de decisiones, en los resultados para el paciente y en su coste-eficacia, que yo creo y todos nuestra experiencia creemos que sí los tiene. Y muchísimas gracias a todos mis compañeros de la unidad de endoscopias, a Elena, a mis colegas, a todos los pacientes sin los cuales no aprenderíamos, y a vosotros por la invitación a dar esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación y por los casos tan bonitos y tan representativos que has compartido con nosotros. Te voy a
Voy a pasar a ver las preguntas de la, perdón, de la audiencia. A ver, aquí. A ver, empezamos. El doctor Pedraza ha hecho nos traslada diversas preguntas. Empiezo por la última que he puesto, te preguntas si existen unas escalas establecidas de niveles de gravedad de la hemorragia digestiva aguda. Sí que existen escalas clínicas, que o sea, es otra de las, digamos, en lo que se basan los clínicos, ¿no? En la urgencia, para valorar la necesidad de intervención urgente en un paciente. O sea, aparte de dónde sangra, cuánto sangra, existen escalas que indican gravedad mayor o menor, la posibilidad de que ese paciente resangre, se ponga peor y que debamos actuar de forma mucho más urgente. Sí que las hay. Sí. Vale, que son las que manejan en urgencias. Son las que supongo, manejan, ¿no? ellos, sí, y los Endoscopistas. digestólogos también. Perfecto, muchas Efectivamente. gracias. Además, pregunta si crees que la tecnología de la TC Dual puede ayudar al diagnóstico y manejo de la hemorragia digestiva aguda, ¿no? Como ya has dicho, que pues, nos puede ahorrar el TAC basal, ¿no? Sí, nos puede ayudar el TAC basal, pues nosotros no disponemos de un TAC dual. Ahora mismo nos acaban de instalar uno, pero no tenemos experiencia, no hemos empezado a trabajar con él. Pero sí que, o sea, los centros que disponen de él, pues sí que ayuda, puede ayudar también a detectar ese extravasado cuando a lo mejor no es, aparte de evitarte la fase sin contraste, la fase basal, sí que puede detectar, ¿no? Con los mapas de yodo, pues la extravasación de contraste, que a lo mejor pueda ser más sutil, ¿no? En algunos casos. Porque hay casos de sangrantes que, bueno, os he puesto casos que se ven muy bien, pero hay Muy otros bien, casos sí. que no se ven tan bien y que A están veces no es ahí, tan fácil, sí. Exactamente, pero sí que están ahí. Entonces, si el TAC dual te permite eso, yo creo que sí, que puede ser de ayuda, una de las indicaciones del TAC dual en la urgencia, ¿no? de Bueno, la hemorragia digestiva. sí, ya lo tenéis casi para la próxima, entonces ya. Para la próxima ya os decimos, sí, lo Vale. implementaremos. A ver, Salva también preguntas si crees que la inteligencia artificial nos puede ayudar al diagnóstico y manejo de la hemorragia digestiva aguda. Pues yo creo que la inteligencia artificial en todo lo que no sé, me parece una técnica, una herramienta muy buena. Entonces, si se desarrolla, yo creo que sí, o sea que la tenemos que ver como una aliada en todo, ¿no? Entonces, igual que nos ayuda en la detección de la hemorragia cerebral o no, cuando tienes así un alto volumen de pacientes, pues aquí igual. Si el algoritmo de inteligencia no nos permite lo que hemos dicho, ¿no? Cuidado que aquí parece que hay una densidad que es un sangrado. Pues yo creo que sí, ¿no? Que el que se desarrollen algoritmos de inteligencia que permitan ver el sangrado también en el intestino, me parece que nos puede ayudar, claro que sí. Porque, como hemos dicho, hay sangrados que no son tan fáciles. Sí, sí. Y de hecho Vale. tienes que revisar todo, en fin, no sé, en el intestino medio, cuando son Sí. el intestino medio. Sí, si no tiene muy claro, ¿no? Si está arriba o abajo, ¿no? Sí, cuando tienes que. Claro, claro. Y luego, como os he dicho, bueno, arriba, como muchas veces son ulcus, vosotros también seguro que la identificación de un ulcus no es fácil, salvo que sea un ulcus muy grande y entonces vemos como la pared realza menos. Aparte que el endoscopista ya normalmente nos dice, el paciente tiene un ulcus, ¿no? Porque ya le han hecho una endoscopia previa. Y entonces ya vas a buscar en la zona. Pero como os he mostrado casos, muchas veces no los ves sangrar porque los han tratado, porque les han puesto la adrenalina y bueno, pues eso, que también a veces no es tan fácil. Y los que son lesiones vasculares, como esas que te encuentras en el intestino medio, ¿verdad? Si ves el sangrado activo, fenomenal, pero sí. Sabemos que deben estar viniendo de una lesión vascular, claro, porque no vemos mucho más en lo que es el angiotac urgente, ¿no? No estamos haciendo un entero TC, que ya sí que tienes tu fase entérica
y puedes ver un poquito mejor, pero... Muy bien. También pregunta si crees que en el informe radiológico se debe incluir cuantificación de variables radiológicas o solo puede ser exclusivamente cualitativo. Nosotros habitualmente decimos simplemente sangrado activo. No, si se refiere con esto salva a lo mejor a... Hombre, cuando es muchísimo extravasado, pues dices un sangrado enorme, ¿no? Pero yo creo que no... Si se refiere a esto, salva de cuantificar a lo mejor la cantidad de sangre que puede estar perdiendo el paciente, o no, no lo sé. Nosotros solemos decir luego eso. no está clara. O Sí, puede ser más decimos, de pues alto eso, débito, ¿no? Sí. claro, exactamente, de alto No, débito, que normalmente son pacientes que están mucho peor. sí. Y luego la importancia de eso, de lo que hemos dicho, ¿no? De que el tiempo al scan sea breve, ¿verdad? O sea, cuanto más reciente sea el sangrado, más posibilidades vamos a tener de poder verlo. Y luego también eso pasa lo mismo para los vasculares, ¿no? Si el angiotac, cuanto menos tiempo haya desde el angiotac hasta que ellos hacen su embolización, son capaces de, pues si transcurre menos tiempo, eso sí que se ha demostrado en muchos trabajos que aumenta la sensibilidad para ellos, para ver sangrado también y Para poder detectarlo. embolizar. Muy bien, también preguntas sobre el informe estructurado, como siempre, si crees que puede ser útil para el diagnóstico de la hemorragia digestiva aguda, para hacer el informe. Yo creo que el informe estructurado es útil, la verdad, sí. Y nosotros no usamos informes estructurados para algunas cosas, en el caso de la hemorragia no, pero bien es cierto que permite hacer un checklist, ¿no? Entonces, no, para que no se te escape nada, y para los residentes es muy importante también, ¿verdad? Sí. Yo sí, me parece que el informe estructurado ayuda. Sí. Aunque luego puedas tener tú esta libre, ¿no? De expresión Bueno, del hallazgo, pero... facilite, sobre todo en la urgencia, ¿no? Que son cosas así muy puntuales, yo creo que Exactamente, está bien, como más directo y luego lo que ellos quieren saber en ese momento, ¿verdad? Y luego, por último, pregunta que cuáles son los signos radiológicos que nos ayudan a indicar y a contraindicar la realización de tratamiento de radiología intervencionista del paciente. Buena pregunta. Nosotros preguntamos a los vasculares. A los intervencionistas, ¿no? Es una Sí. pregunta más para los intervencionistas. No sé si hay algún participante todavía que si hay algún vascular. Que se anime a contestar. He visto alguno antes, no sé si todavía están por ahí. Yo, por ejemplo, fíjate una cosa, así como en la hemorragia digestiva baja, claro, si el endoscopista, si el vascular no ve digamos, porque puedes venir que si el intestino delgado, que si en el colon, pero por ejemplo una cosa que sí que está muy, o sea, que sí se realiza es en la hemorragia digestiva alta, que antes se operaban, ¿no? Los ulcus sangrantes que no se podían controlar por endoscopia se operaban. Entonces el papel del vascular, aunque no vean el sangrado, pero cuando un paciente viene con un ulcus duodenal, el origen va a estar en la arteria gastroduodenal, ¿no? En ese territorio de la arteria. Entonces lo que he dicho yo de la embolización, aunque no veas sangrar en ese momento activamente, ¿no? Porque saben que el sangrado está ahí. Entonces yo creo que ahí sí que, vamos, la embolización es cuando la endoscopia fracasa, la embolización es el segundo paso, sí. Aunque no lo vea sangrar activo, ellos saben que el origen está en esa arteria y luego es una zona de mucha riqueza vascular, de anastomosis, entonces la posibilidad de isquemia puede haberla, desde luego. Entonces eso ya, bueno, yo creo que depende del vascular, pero sí que es la indicación en estos pacientes, cuando la endoscopia no puede tratarlos. Bueno, pues no hay más preguntas. No sé si Albert, Salva, si queréis hacer algún comentario final. Primero que de todo, a felicitarte, Ana, porque yo creo que has expuesto perfectamente
el tema, ¿no? Es decir, ha situado perfectamente dónde están los retos y dónde están los terrenos que tenemos que tratar de que haya un diálogo más fluido, que a veces no lo es tanto, porque a veces el diálogo siempre es un diálogo a veces entre tres, ¿no? El de urgencias, que se dirige al endoscopista. El endoscopista le dice a urgencias que hable con nosotros que hable con el endoscopista en vez de hacer un ménage à trois, y si se me permite la expresión. Pero bueno, aparte de esto, sí que me gustaría hacer un comentario para ver tú cómo lo ves, ¿no? Es decir, parece mentira, ¿no?, que a estas alturas todavía estemos discutiendo si el angiotac, pero yo creo que lo estamos discutiendo a nivel bastante teórico, porque siempre las guías van a remolque de lo que es la realidad. Y yo creo que ya has venido a decir que en tu experiencia el angiotac lo estamos utilizando bastante más de lo que se reconoce, ¿no? Entonces ahí quizás sería solo cuestión de esperar que lo que es la práctica diaria se traslade a los escritos de las diferentes sociedades. Obviamente cada sociedad va a defender su terreno, ¿no? Entonces ahí quizás es el papel, pues, de las sociedades de radiología, sean las generalistas o las más especialidades, que estén en los foros donde se discute esto y aporten, pues, la experiencia diaria, o que se recoja la experiencia diaria a través de comunicaciones y artículos, ¿no? Pero mi experiencia, o yo creo la experiencia de nuestro centro, es de que la solicitud de TAC, quizás por la disponibilidad, por la facilidad, es que es alta, a veces incluso con indicaciones bastante cuestionables, ¿no? Por un sangrado que presuntamente es agudo, pero luego resulta que no es tan agudo o que no lo es en absoluto, ¿no? Pero bueno, ante la duda a veces piensas en la urgencia, pues primero hacemos y luego discutimos, ¿no? No sé, no sé esto cómo lo ves. Si Totalmente, a través de sí, la es SERAM o totalmente. la SERAU o la SERVEI, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque como os he dicho, fijaros, o sea, sorprende que solamente las guías de ACR, a lo mejor, ¿no? Las guías de endoscopia, el paciente inestable, paciente hemorragia digestiva baja, chocado, dicen las guías europeas, las de endoscopia, que son las que... Pero luego es verdad que la realidad es otra, ¿no? O sea, que bueno, y aparte que el TAC es muy... está disponible. Como bien dice, se utiliza a veces sin mucha... Los residentes te dicen, pero si no sangra, pero si este no está sangrando y tal. Pero bueno, te permite ver, yo qué sé, o una colitis, o bueno, permite ver también otros diagnósticos adicionales y dirigir cuál es el paso segundo, ¿no? El siguiente paso con el paciente. Y yo creo que sí, sí. A mí también me sorprendió que no estuviera más en las guías de endoscopia. eh, que, bueno. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a mí me toca un poco cerrar el tema. Ana, bueno, ha sido maravillosa tu sesión magistral. Agradecer también a Noemí su excelente moderación y al ver los comentarios que nos ha hecho, fruto de la experiencia. Y Ana, yo hago siempre un resumen. Yo creo que tú has respondido a 3 preguntas. La pregunta del qué, el cómo, el cuándo y el cómo. El qué nos has dicho, hombre, pues hombre, sí, la extravasación o el coágulo centinela, aunque nos has dicho, hombre, cuanto más cerca esté del sangrado, el angiotac, pues lo vamos a ver mejor la extravasación. Eso sería el qué, ¿no? Después el cuándo, nos has dicho, en teoría, lo que pasa con Albert, ya has dicho que se hace más de lo que en teoría pone la guía, pero en teoría sería en la hemorragia digestiva alta, sobre todo cuando la endoscopia no puede, ¿no? Y sobre todo fístula aortoentérica, fístula, clarísimo para todos. Y después la hemorragia digestiva baja, sobre todo cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. Aunque en la práctica hagamos más, pero esto sería lo esencial. Y después el cómo has remarcado trabajo en equipo con endoscopistas, con urgenciólogos, con cirujanos, ¿no? ¿Te parece bien este resumen del el qué, el cómo y el cuándo, Me parece Ana? perfecto. Perfecto. Muy bien. Perfecto Oye, pues resumen. muy bien. Oye, ya ha dicho a Noemí que contamos contigo. Cuando tengas más experiencia con el TAC dual, seguro que tenemos muchas ganas que Eso, nos ahora expliques en es unos una de las meses. cosas que Muy bien, tenemos muy bien. que probar. Sí, sí. Así que Perfecto. ya os contaremos. Muy bien. Oye, Muchísimas pues gracias por vuestra invitación. a ti, Ana, si quieres ya un poco cerramos la sesión y recordamos a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Elena García del Hospital Niño Jesús de Madrid, que nos va a hablar de protectores gonadales
en radiología pediátrica es un tema candente de actualidad. Estáis todos invitados mañana. Gracias a todos. Gracias, Bien. Ana. Gracias, Noemí. Gracias, Albert. Nos vemos. Muchas Venga, gracias. Buen un día. saludo. Buen día. Adeu.